ejercicio de intensidad de campo eléctrico dice: determina la magnitud de la intensidad de campo eléctrico en el punto P, originado por dos cargas puntuales, Q1 de 9 microcoulombs y Q2 de menos 2 microcoulombs. Entonces tenemos la configuración, tenemos la carga Q1 en este punto, la carga Q2 que es negativa en este otro punto, y queremos calcular la intensidad de campo eléctrico en este punto P. Entonces primero hay que ver cómo se comportan las líneas de la intensidad de campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico para Q1 y para Q2. Entonces, como Q1 es positiva, recordemos que las líneas de campo eléctrico son radiales y hacia afuera en una carga puntual. Entonces, la intensidad de campo eléctrico estaría dirigida de esta forma hacia afuera. Aquí tendríamos E1. Ahora, para la intensidad de campo eléctrico en la carga 2, como es negativa, las líneas estarían llegando hacia esa carga negativa de esta manera. Por lo tanto, tendríamos de esta forma el vector E2 dirigido hacia la carga Q1. Entonces, para resolverlo, voy a dibujar la situación de tal forma que mi sistema de referencia, mi plano cartesiano, lo voy a dibujar en el punto P. Tengo el eje X, el eje Y, y tengo la intensidad de campo eléctrico E2 que va dirigido hacia abajo, y E1, por propiedad de los vectores, yo lo voy a desplazar y lo voy a colocar acá, conservando sus 30 grados. Por lo tanto, E1 lo vamos a tener aquí con un ángulo de 30. Este sería la intensidad E1. Por lo tanto, vamos a resolver. Primero vamos a sacar E1 y E2. Entonces necesitamos encontrar E1, encontrar E2 y luego vamos a encontrar E resultante. Entonces lo vamos a manejar como calcular la magnitud del vector resultante. Entonces para E1 tenemos que la fórmula es K por Q1 sobre R1 al cuadrado. Entonces, si sustituimos nuestros valores, vamos a tener que esto sería 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que multiplica la carga 1. La carga 1 vale 9 microcoulombs, es decir, 9 por 10 a la menos 6 coulombs. Y todo eso divide a la distancia que había de Q1 al punto P, es decir, 60 centímetros, que son 6 por 10 a la menos 1 metro, ya en metros elevado al cuadrado. Entonces vamos a aplicar nuestras propiedades de la notación científica. Entonces primero voy a agrupar el 9 por el 9 y luego las potencias por 10 a la 9 por 10 a la menos 6 y las unidades Newton metro cuadrado, coulomb sobre coulomb cuadrado. Se va un coulomb cuadrado, un coulomb del denominador con el coulomb del numerador, sobre, distribuimos el cuadrado, 6 al cuadrado son 36, lo voy a poner como 6 por 6, por 10 a la menos 2 al cuadrado, esto sería 10 a la menos 2, metros al cuadrado, elimino metro cuadrado con metro cuadrado. Entonces vamos a reducir esto. Yo voy a separar, voy a distribuir, o voy a eliminar, bueno, voy a separar el 9 como 3 por 3, por 3 por 3, por 10 a la 9 menos 6, 10 a la 9 menos 6, sobre
voy a tener 3 por 2 por 3 por 2 por 10 a la menos 2 y en unidades de Newton sobre Coulomb. Elimino un 3 del numerador con un 3 del denominador, un 3 del numerador con un 3 del denominador, y me queda E1 es igual a 9 sobre 4 por 10 a la 9 menos 3 sobre 10 a la menos 2 Newton sobre Coulomb. Por lo tanto, 9 entre 4, si hacemos la división de 9 entre 4, esto nos da 2.25 por 10 al numerador, 10 a la 3, le resto la potencia del denominador, menos 2, Newton sobre Coulomb, y eso sería 2.25 por 10 a la 3 menos por menos más 2 Newton sobre Coulomb. Entonces, sumo las potencias de esa base 10 y E1 va a ser 2.25 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. Ya tenemos el valor de E1. Ahora calculamos la intensidad de campo eléctrico 2. Entonces sabemos que E2 va a ser igual a K Q2 entre la distancia 2 elevado al cuadrado. Y esto sería 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que multiplica a la carga 2. La carga 2 es menos 2 microcoulombs. Lo voy a poner como 2 por 10 a la menos 6 Coulomb. No pongo el signo negativo porque ya viene implícito en el efecto del campo eléctrico del principio. Todo eso entre la distancia R2, la distancia de la carga 2 al punto P. Entonces la distancia sería en metros, son 30 centímetros, que en metros son 3 por 10 a la menos 1 metro elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener que E2 va a ser igual, voy a agrupar esto, 9 por 2 por 10 a la 9 por 10 a la menos 6 Newton metro cuadrado Coulomb sobre Coulomb cuadrado. Todo eso entre 3 al cuadrado son 9, 10 a la menos 1 al cuadrado son 10 a la menos 2 metros cuadrados. Elimino metro cuadrado con un metro cuadrado y un Coulomb con un Coulomb. Y eso me queda, E2 va a ser igual, voy a eliminar un 9 del numerador con un 9 del denominador, 2 por 10 a la 9 menos 6 sobre 1 por 10 a la menos 2 en unidades ya de Newton sobre Coulomb. Entonces, si hacemos esta división, obviamente 2 entre 1 es 2, y acá tendríamos 10 a la 9 menos 6, 3 sobre 10 a la menos 2 Newton sobre Coulomb. Entonces E2 va a ser 2 por 10 a la 3 menos menos 2 por propiedades de las potencias. Entonces E2 va a ser igual a 2 por 10 a la 3 menos por menos más 2 Newton sobre Coulomb. Entonces E2 va a ser igual a 2 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. Entonces ya tenemos E1 y E2. Entonces voy a regresar a la situación que teníamos el eje X, el eje Y. Hacia abajo teníamos la intensidad de campo eléctrico 2. Y en el primer cuadrante, a 30 grados, teníamos la intensidad de campo eléctrico 1. Entonces, nosotros queremos encontrar el vector resultante ER, o la magnitud del vector resultante E resultante. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Por el método analítico, método vectorial analítico. Entonces yo voy a descomponer. Voy a sacar las componentes de cada vector. Voy a sacar E1 en X
voy a sacar E1 en Y. Y voy a sacar E2 en X. Bueno, E2 en X vale 0. Y E2 en Y, que vale todo mi E2. Por lo tanto, vamos a sacar E1. E1X va a ser igual a E1 por el coseno del ángulo. En este caso va a ser igual a E1. Dijimos que era 2.25. 2.25 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb por el coseno de 30. Coseno de 30 es 0.866. Entonces es 2.25 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb por 0.866. Eso me da 1.948 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb de la componente E1X. E1Y va a ser igual a E1 por el seno del ángulo, es decir, 2.25 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb por el seno de 30. Entonces, E1Y va a ser 2.25 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb por el seno de 30. El seno de 30 es 0.5. Por lo tanto, si multiplicamos eso, E1Y va a ser igual a 1.125 por 10 a la 5, que sería la mitad de esto, newton sobre Coulomb. Entonces ya tenemos E1Y también. Ya sacamos E1X, E1Y. Y luego tenemos que E2 en X vale 0 porque no existe la componente X de E2. Y luego E2 en Y pues vale todos los menos 2 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb porque va hacia el lado Y negativo. Entonces ya tenemos E1X, E1Y, E2X, E2Y. Por lo tanto vamos a hacer la suma de intensidades de campo en X y suma de intensidades de campo en Y. Entonces la suma de las intensidades de campo en X pues va a ser la intensidad de campo 1 en X más intensidad de campo 2 en X. Intensidad de campo es una E. Entonces vamos a tener que la intensidad de campo en X 1 era 1.95 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb, más la de 2 es 0 porque no había componente X en E2. Y luego la suma de intensidad de campo en Y es intensidad 1 en Y más intensidad de 2 en Y. Entonces esto sería E1Y, dijimos que era 1.125 newton sobre Coulomb, a 1.125 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb, más que sería negativo, que sería menos 2 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb. Si hacemos la resta, nos debe de dar que la suma de las intensidades de campo en Y va a ser igual a menos 0.875 newton sobre Coulomb. Entonces ya tenemos la suma de las intensidades de las componentes en X, que dijimos que era 1.95 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb. Y ya tenemos la suma de las intensidades en Y, que es menos 0.875. Aquí sería por 10 a la 5. Por 10 a la 5 newton sobre Coulomb. Ahora sí ya está. Entonces, si queremos la intensidad resultante, intensidad de campo resultante va a ser igual a la raíz de la suma de las intensidades de campo en X al cuadrado más la suma de las intensidades de campo en Y al cuadrado. Por lo tanto,
la intensidad de campo resultante va a ser igual a la raíz de la suma de las intensidades en X, que sería 1.95 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb al cuadrado, más la suma en Y de las intensidades en Y, que sería menos 0.875 newton sobre Coulomb al cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser igual, si elevamos al cuadrado esto, vamos a tener 3.8025 por 10 a la 10 newton cuadrado sobre Coulomb cuadrado, más de esto de aquí vamos a tener 0.7656 por 10, aquí es por 10 a la 5, por 10 a la 10 newton cuadrado sobre Coulomb cuadrado, raíz de eso. Si sumamos estas dos cantidades, vamos a tener que esto es 4.5681 por 10 a la 10 newton cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Sacamos raíz de eso. Y esto nos debe de dar la raíz de 4.5681 es 2.1373 y 10 a la 10 a la 1 medio sería por 10 a la 5 y newton al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado es newton sobre Coulomb. Entonces esta sería la intensidad o la magnitud de la intensidad de campo eléctrico resultante, 2.13 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb.